Hola, hola a todos, ¿cómo están? Continuamos con la lectura de la palabra de Dios, así como todos los días. Estamos en el día 190 y vamos a leer Primero de Crónicas, capítulo 21-22, continuando con el reinado de David en una etapa ya más avanzada. Y también vamos a leer Primera a los Corintios, esta carta que escribe el apóstol Pablo a la iglesia que estaba en Corinto. Así que dice así, Primero de Crónicas, capítulo 21, Nueva Biblia de las Américas. Bueno, esa es la versión que estamos leyendo y ustedes pueden también complementar con otra o sus propias notas de estudio para aquellos que tengan. Dice así: Satanás se levantó contra Israel y provocó a David a hacer un censo de Israel. Dijo pues David a Joab y a los jefes del pueblo: Vayan, cuenten a Israel desde Beerseba hasta Dan y tráiganme el resultado para que yo sepa el número de ellos. Pero Joab dijo: Añada el Señor a su pueblo 100 veces más de lo que son. Pero, oh rey, señor mío, ¿no son todos ellos siervos de mi señor? ¿Por qué procura esto, mi señor? ¿Por qué ha de ser en motivo de culpa para Israel? Sin embargo, la palabra del rey prevaleció contra Joab. Salió pues Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén. Y Joab dio a David el total del censo de todo el pueblo, y en todo Israel había 1.100.000 hombres que sacaban espada, y en Judá había 470.000 hombres que sacaban espada. Pero entre ellos no hizo un censo de Leví ni de Benjamín, porque la orden del rey era detestable para Joab. También el censo desagradó a Dios e hirió a Israel. Entonces David dijo a Dios: He pecado gravemente al hacer esto, pero ahora te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he obrado muy neciamente. Y el Señor habló a Gad, vidente de David, diciendo: Ve y dile a David: Así dice el Señor, te propongo tres cosas. Escoge para ti una de ellas para que yo te la haga. Entonces vino Gad a David y le dijo: Así dice el Señor, escoge para ti 3 años de hambre, o 3 meses de derrota delante de tus adversarios, mientras te alcanza la espada de tus enemigos, o 3 días de la espada del Señor. Esto es, la pestilencia en la tierra y el ángel del Señor haciendo estragos por todo el territorio de Israel. Ahora pues, considera qué respuesta he de llevar al que me envió. Estoy muy angustiado. David respondió a Gad: Te ruego que me dejes caer en manos del Señor, porque sus misericordias son muy grandes, pero no caiga yo en manos de hombres. Así que el Señor envió pestilencia sobre Israel, y cayeron 70.000 hombres de Israel. Después Dios envió un ángel a Jerusalén para destruirla. Pero cuando estaba a punto de destruirla, el Señor miró y sintió pesar por la calamidad, y dijo al ángel destructor: Basta, detén ahora tu mano. Y el ángel del Señor estaba junto a la era de Ornán el Jebuseo. David alzó sus ojos y vio al ángel del Señor que estaba entre la tierra y el cielo, con una espada desenvainada en su mano, extendida sobre Jerusalén. Entonces David y los ancianos, vestidos de cilicio, cayeron sobre sus rostros, y David dijo a Dios: ¿No soy yo el que ordenó enumerar al pueblo? Ciertamente yo soy el que ha pecado y obrado muy perversamente, pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Oh Señor, Dios mío, te ruego que tu mano sea contra mí y contra la casa de mi padre, pero no contra tu pueblo, para que no haya plaga entre ellos. Luego el ángel del Señor ordenó a Gad que dijera a David que subiera y edificara un altar al Señor en la era de Ornán el Jebuseo. David subió, según la palabra que Gad había hablado en nombre del Señor, y volviéndose Ornán, vio al ángel, pero sus 4 hijos que estaban con él se escondieron, y Ornán estaba trillando trigo. Pero cuando David llegó junto a Ornán, éste miró, y al ver a David salió de la era y se postró ante David, rostro en tierra. Entonces David dijo a Ornán: Dame el lugar de esta era, para que edifique en él un altar al Señor. Me lo darás por su justo precio, para que se retire la plaga del pueblo. Ornán respondió a David: Tómelo para usted, y que mi señor el rey haga lo que sea bueno ante sus ojos. Mire, daré los bueyes para holocausto, y los trillos para leña, y el trigo para la ofrenda de cereal. Lo daré todo. Pero el rey David dijo a Ornán: No, sino que ciertamente lo compraré por su justo precio.
porque no tomaré para el Señor lo que es tuyo, ni ofreceré un holocausto que no me cueste nada. Y David dio a Ornán el peso de 600 siclos, 6,84 kilos de oro, en el lugar. Entonces David edificó allí un altar al Señor, y ofreció holocaustos y ofrendas de paz, e invocó al Señor, y él le respondió con fuego del cielo sobre el altar del holocausto. Y el Señor ordenó al ángel, y éste volvió su espada a la vaina. En aquel tiempo, viendo David que el Señor había respondido en la era de Ornán el Jebuseo, ofreció allí sacrificios, porque el tabernáculo del Señor que Moisés había hecho en el desierto y el altar del holocausto estaban en aquel tiempo en el lugar alto en Gabaón. Pero David no pudo ir allá, delante del altar, para consultar a Dios, porque estaba aterrado a causa de la espada del ángel del Señor. Primero de Crónicas capítulo 22. Entonces David dijo: Esta era la casa del Señor Dios, y este es el altar del holocausto para Israel. Y David dio órdenes de reunir a los extranjeros que estaban en la tierra de Israel, y designó canteros para labrar piedras para edificar la casa de Dios. David preparó grandes cantidades de hierro para hacer clavos para las puertas de la entrada y para las grapas, y más bronce del que podía pesarse, y madera de cedro incalculable, porque los sidonios y los tirios trajeron grandes cantidades de madera de cedro de David. Mi hijo Salomón, dijo David, es joven y sin experiencia, y la casa que ha de edificarse al Señor será de gran magnificencia, de renombre y de gloria por todas las tierras. Por tanto haré preparativos para ella. Así que David hizo grandes preparativos antes de su muerte. Entonces llamó a su hijo Salomón y le encargó que edificara una casa al Señor, Dios de Israel. Y David le dijo a Salomón: Hijo mío, yo tenía el propósito de edificar una casa al nombre del Señor mi Dios, pero vino a mí la palabra del Señor, diciendo: Tú has derramado sangre en abundancia, y has emprendido grandes guerras. No edificarás una casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. Pero te nacerá un hijo, que será hombre de paz. Yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor, pues Salomón será su nombre, y en sus días daré paz y reposo a Israel. Él edificará una casa a mi nombre, y él será mi hijo, y yo seré su padre, y estableceré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Ahora pues, hijo mío, el Señor sea contigo para que prosperes y edifiques la casa del Señor tu Dios, tal como Él ha hablado de ti. Que el Señor te dé prudencia y entendimiento, y te dé dominio sobre Israel, para que guardes la ley del Señor tu Dios. Entonces prosperarás, si te cuidas de observar los estatutos y ordenanzas que el Señor ordenó a Moisés para Israel. Esfuérzate y sé valiente, no temas ni te acobardes. Con grandes esfuerzos yo he preparado para la casa del Señor 3,400 toneladas de oro y 34,000 toneladas de plata, y bronce y hierro sin medida, porque hay en abundancia. También he preparado madera y piedra, a lo cual tú podrás añadir. Además, tienes contigo muchos obreros, canteros, albañiles, carpinteros y todo experto en toda clase de obra. Del oro, de la plata, del bronce y de hierro no hay límite. Levántate y trabaja, y que el Señor sea contigo. David también ordenó a todos los jefes de Israel que ayudaran a su hijo Salomón, diciéndoles: ¿No está con ustedes el Señor su Dios, y no les ha dado paz por todos lados? Pues Él ha entregado en mi mano a los habitantes de la tierra, y la tierra está sometida delante del Señor y delante de su pueblo. Dispongan ahora su corazón y su alma para buscar al Señor su Dios. Levántense, pues, y edifiquen el santuario del Señor Dios, para que traigan el arca del pacto del Señor y los utensilios sagrados de Dios a la casa que se ha de edificar para el nombre del Señor. Bien, entonces lo dejamos hasta acá con Primero de Crónicas, esta primera parte, donde vemos que en el capítulo 21 David ordena este censo, motivado no por la confianza en Dios, sino por su poder militar, por saber qué tan fuerte podía ser en el sentido humano. No confía en el señorío de Cristo ni en su soberanía,
Eso es lo que se está juzgando acá, eso es lo que trae juicio finalmente a toda la nación, el pecado del rey, el representante de Israel, en este caso David. Así que vemos después lo que vamos a leer ahora, en 1 Corintios 3, también una mentalidad afectada por el pecado, quien no ve las cosas claramente por este pecado también, esta mentalidad carnal que ellos se jactaban de a quién estaban siguiendo, se podía ver quizás como algo bueno, con buena intención, que hay de malo en todo esto, pero se veía ese apego a lo humano nuevamente, a quiénes son mis líderes. David está buscando sí, cuántos son mis soldados, cuántos son mis carros, mis caballos. Acá la gente está diciendo quiénes son mis líderes, quiénes son sus rostros, sus predicaciones. De todas formas, un orgullo humano. También por otra parte vemos que a pesar de todo este pecado, Dios muestra misericordia. David levanta un altar en humillación por su pecado, en ofrenda a Dios. Y Dios le dice, bueno, en este lugar yo voy a edificar mi templo. Y le recuerda de esta forma esta promesa, lo que lleva también a David después a hablar con Salomón su hijo y a, a darle esta bendición y estas instrucciones. Bueno, en 1 Corintios 3 se ve que Dios está edificando su templo también, pero no en el sentido material, sino que este templo de personas, cada persona es morada del Espíritu Santo y templo de Dios en el cual el Espíritu mora en cada uno. También es templo, pero en otro sentido. Y por último también ver que David asume eh, la voluntad de Dios, entiende que sí, él no es el que va a edificar la casa a pesar de que era su deseo, su intención, sino que su hijo Salomón es el que lo va a hacer. Y por eso David también lo bendice. Y le dice ahí en el versículo 11, ahora pues, hijo mío, el Señor sea contigo, para que prosperes y edifiques la casa del Señor tu Dios, tal como Él ha hablado de ti. Esa es la voluntad de Dios. Y bueno, vemos que Pablo también reconoce que ellos están sirviendo, ellos son servidores valientes, dispuestos a todo, conocedores, pero el crecimiento es Dios el que lo da. Y Él se lleva el reconocimiento de todo esto. Así que bueno, vamos a avanzar, vamos a leer 1 Corintios capítulo 3, que dice así. Así que yo, hermanos, no pude hablarles con palabras como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podían recibirlo. En verdad, ni aún ahora pueden, porque todavía son carnales. Pues habiendo celos y discusiones entre ustedes, ¿no son carnales y andan como hombres del mundo? Porque cuando uno dice, yo soy de Pablo, y otro, yo soy de Apolos, ¿no son como hombres del mundo? ¿Qué es, pues, Apolos? ¿Y qué es Pablo? Servidores mediante los cuales ustedes han creído, según el Señor dio oportunidad a cada uno. Yo planté, Apolo regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Ahora bien, el que planta y el que riega son una misma cosa, pero cada uno recibirá su propia recompensa conforme a su propio trabajo. Porque nosotros somos colaboradores en la labor de Dios, y ustedes son el campo de cultivo de Dios, el edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo, como sabio arquitecto, puse el fundamento y otro edifica sobre él. Pero cada uno tenga cuidado cómo edifica encima, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Ahora bien, si sobre este fundamento alguien edifica con oro, plata, piedras preciosas, madero, heno, paja, la obra de cada uno será evidente, porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si permanece la obra de alguien que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Si la obra de alguien es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque así como a través del fuego. ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo, y eso es lo que ustedes son. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguien de ustedes se cree sabio, según este mundo, hágase necio, a fin de llegar a ser sabio,
porque la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios, pues escrito está, Él es el que prende a los sabios en su propia justicia. Y también el Señor conoce los razonamientos de los sabios, los cuales son inútiles. Así que nadie se jacte en los hombres, porque todo es de ustedes, ya sea Pablo, o Apolos, o Cefas, o el mundo, o la vida, o la muerte, o lo presente, o lo porvenir. Todo es suyo, y ustedes de Cristo, y Cristo de Dios. Bien, así que lo dejamos hasta acá recordando que, como dice acá, todos los hombres, todos pertenecemos a Dios, pero Dios es el que sostiene, Dios es el que da el crecimiento y además estamos llamados, entendiendo todo esto, ahora a edificar, a buscar el crecimiento, sabiendo que Dios es el que lo da, pero buscarlo en Dios y buscarlo con fidelidad. Así que vamos a orar. Gracias Padre Santo, gracias por tu palabra, gracias por lo bueno que eres, porque nos animas, nos fortaleces y queremos, Señor, seguir con la mirada puesta en ti. Que no nos desviemos, Señor, de eso, sabiendo que tú, Señor, eres el que nos dará crecimiento a cada uno de nosotros. Si queremos crecer, Señor, espiritualmente, necesitamos de ti. Danos ese crecimiento, Padre Santo, en tu gracia. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, queridos, que Dios les bendiga, un gran abrazo. Chao, chao.